cobrarle a la vida cuando todo te ha salido siempre mal. ¿Cómo cerrar tantas heridas si la sangre no ha dejado de brotar? Cuando el precio de la vida es tan difícil de pagar. ¿Cómo rogarle al destino cuando estoy acostumbrado a arrebatar? Porque hoy que te he encontrado, no te apartes de mi lado, no derrumben nuestros sueños, ni se atreva a separarnos. Voy a exigirle a la vida que me pague contigo, que me enseñe el sentido del dolor, porque ya fue suficiente el castigo de no haberte conocido y dejar de ser por siempre un mendigo del amor. Un corazón salvaje. No me digas que para él es más importante un barco que tú. No se trata de eso, sino... Por favor, Andrés, cometí un error al entregarte esas escrituras. Te lo ruego. Te lo suplico. ¿Sí? Tú ruegas y suplicas para que le ahorre un coraje a Juan. ¿Y por qué debería hacerte caso? Para evitarme una pena a mí. ¿Y tú me has evitado penas, Mónica? El solo hecho que estés casada con él es una espina en mi costado. ¿Por qué tienen que ser ustedes felices? Mientras que yo no tengo paz, ni de día ni de noche. No somos felices, Andrés. Yo vivo en una constante angustia por su juicio. Y por miedo a que tú pretendas seguir en la misma lucha absurda. ¿Por qué no olvidas la venganza? Juan ha negado que Amy estuviera en la cárcel esa noche, precisamente porque no quiere tener más dificultades contigo. ¿A mí qué me importa lo que le pase a tu hermana? Pero te va a dar un hijo. Jamás lo reconoceré como mío. Tendré mis hijos, pero con otras, no con ella. Tú eres bueno, Andrés. No me interesa ser bueno. No tengo para qué ni para quién. No tengo nada en contra tuya, Mónica. Has sido una víctima igual que yo. Pero no voy a devolver ese barco. Así que guarda tu dinero. No. Eres muy injusto, Andrés. Muy injusto. Usted debió de haber previsto que con su clase de vida... Si lo hubiera previsto, no me habría casado con ella ni con nadie. No soy tan inconsciente, señora. Y ambos sabemos perfectamente que lo que me sucedió no fue por mi culpa. Por eso... quiero que nos separemos. Aunque sea por un tiempo. No. Si va a haber una separación, tiene que ser definitiva. Yo estoy dispuesta a todo lo que usted dice. A vender la casa para que Mónica no tenga ningún lugar donde vivir y se vea obligada a seguirme. Pero no tiene que ser solo por un rato. Usted quiere ahorrarle la vergüenza de ir a verlo a la cárcel, pero yo deseo salvarla de una vida de congojas y de tribulaciones.
Usted me odia, ¿verdad? No. No. Pero creo que cometieron una grave equivocación al casarse. Debió buscarse a otra clase de mujer, más fuerte y avesada a los golpes de la vida. Mi hija es una muchacha tierna y delicada, acostumbrada a vivir sin sobresaltos. ¿Cree usted que está feliz con todas las vergüenzas por las que ha tenido que pasar? ¿Está enterado que desde su boda ninguna de sus amigas ha vuelto a visitarla? ¿Y si vienen hijos? ¿Qué clase de desdichados van a ser? Ya ha dicho usted lo suficiente. Hoy mismo volveré a San Pedro. Pero usted también tiene que poner algo más de su parte. Más. Sí. Tiene que decepcionarla. Tiene que decirle que ya no la quiere y que nunca la quiso. Con permiso. Está bien, pero no quiero chismes con la servidumbre, por favor. Ay, prima, qué bueno que te veo. ¿Qué te pasa? Es que estoy un tanto inquieta por Mónica y quisiera volver a San Pedro. ¿Por qué ha sucedido algo? No, nada. Entonces, ¿por qué estás tan nerviosa? Es que fui a la capilla y me agité un poco al volver. ¿Está bien? ¿Cuándo quieres irte? Hoy. Pero ahí me se queda, ¿verdad? Sí, por supuesto. Gracias. Con permiso. Pasa. Algo tiene. Te estaba diciendo que no deseo chismes con los demás sirvientes. Solo dirás que he decidido nombrarte mi dama de compañía. Sí, señora, muchas gracias. ¿Te vas? ¿Y me dejas aquí sola? No estás sola, mi cielo. Por supuesto que estoy sola. Hasta Alberto se fue. Además, Mónica no te necesita, yo sí. A ella le hago más falta que a ti. Créemelo. No. Además, ya lo he decidido. No, mamita, por favor. Llévame contigo. Tu tía no quiere, Aimee. A mí no me importa lo que ella diga. ¿Don Noel no ha vuelto? No, señora. Yo también lo estoy esperando. Usted sabe dónde está Juan. Bueno, sí, pero... Lléveme con él. Perdone, señora, pero... Exijo que me lleve con él. Ya volvió la señora Mónica. No, señor. Dile que ha olvidado en mi casa esto. Buenos días. Permítame ayudar. Muchas gracias, pero ya llegamos. ¿No tienen servidumbre? Solo Joaquín, y en la mañana se fue al juzgado. Le hemos encargado a otras dos muchachas, pero tal parece que no hay. Gracias.
puede ser que ustedes anden por la calle cargando canastas. No me interesa. ¿Quieres sentarte? ¿Y si vuelve tu cuñado? No me importa. ¿Por qué? Siempre he hecho lo que él ha querido por miedo a que le diga a Mariana la verdad sobre su origen. Pero ahora ya no me preocupa. Es más, me gustaría que lo hiciera. ¿De veras? Sí. De esa manera podré decirle el por qué se quiere casar con ella. Si estás tan decidida, ¿por qué no hablas con tu hija de una vez? A lo mejor él prefiere dejar las cosas como están. Lo he pensado, solo que no he encontrado el momento. El momento se busca. ¿Tú no tienes miedo? ¿De que le dé vergüenza saber que soy su padre? Un poco. Le encargué a Joaquín agua de melón. ¿Ya volvió? Sí. Está muy triste el pobre. Dice que sí era su hermano. Y así es. Malo para él, pero bueno para nosotros, porque ya se demostró la inocencia de Juan. ¿De veras? La señora Mónica debe de estar feliz. No, todavía no lo sabe. ¿Quiere sentarse? No, se lo agradezco, pero quiero ir con Mónica a darle la buena nueva. Pero otro día, con mucho gusto. Será un placer. Con permiso. Hasta luego, linda. Hasta luego, licenciado. Felicite a la señora Mónica de nuestra parte y dígale que venga a vernos, por favor. Así lo haré. ¿Qué haces aquí? Con todo lo que ha sucedido, se me olvidó decirte que tu madre y yo rompimos el compromiso. Ya era tiempo. Y también quiero agradecerte la hospitalidad de todos estos meses. ¿Te vas? De tu casa, sí. Me quedaré unos días más en San Pedro porque necesito concluir unos asuntos. Encontré acomodo en la casa de una distinguida viuda. Es una anciana, no te apures. Renta una habitación cómoda, con servicio. ¿Quién es? Doña Prudencia Santamaría. Bueno, ¿pero qué? ¿Ni un brindis por haberte librado de mí? ¿Qué vienes a hacer aquí? No sabes lo que ha pasado, Juan. Ten. ¿Qué cosa? Bautista llegó a la casa de doña Catalina a dejarle el dinero a tu mujer, diciendo que era por la venta de tu barco. ¿El Satán? ¿Vendió el Satán? Espera. Juan, ¿a dónde vas? ¿Qué quieres? Espera, hombre. ¿Que pierda el barco? No seas loco, te va a agarrar la policía. Juan, por favor. Yo no voy a perder mi barco. ¿A dónde vas? ¡Estás loco! ¿Cómo es posible que la señora Mónica haya hecho eso? Para que veas. ¿Y tú cómo te atreves a venir aquí a decírselo a Juan? ¿Y por qué no? ¿Ya viste cómo se fue? ¿Qué tal si la policía lo agarra? Pues que Juan quiere mucho su barco. Pues sí, pero hubiera sido decírselo al licenciado. Es que no se me ocurrió. Claro que no. A ti lo único que se te ocurre es perjudicar a la mujer de Juan. ¿Perjudicar por qué? ¿A poco dije una mentira? ¿Sabes qué? No sé lo que tienes en la cabeza. ¿Qué cosa? Que cuando la señora Mónica volvió, se asustó mucho, agarró el dinero y salió de nuevo. Y luego vino el señor Andrés a devolverlo. Mire, ahí está. Pero Mónica firmó un contrato de compra-venta. Pues, yo qué sé. Azucena ya fue a avisarle al señor Juan. Gracias.
Andrés vendió tu barco. Ya lo sé. Fue por tu culpa. Sí, fue mi culpa. Hasta fui a verlo. Le rogué, le supliqué, pero no quiere devolverlo. Nunca debiste darle los papeles. Por favor, perdóname. Vuelve a casa de tu madre. No, quiero que hablemos. No tenemos nada que hablar, Mónica. Sí. Me doy cuenta que te inquietan mucho mis quejas, mis recriminaciones. Sé perfectamente que no puedes evitar lo que va a suceder. Y te prometo que no volveré a decirte nada. No tiene caso hablar de eso. Ya tomé una decisión. Una vez me dijiste que no me quedara callada, que dijera lo que pensara y que intentara convencerte. No quiero ser convencido. Estás enojado, ¿verdad? Por supuesto que estoy enojado. Desde un principio cometiste un error. Jamás debiste entregarle esos documentos a Andrés. Ya te dije por qué lo hice. Porque creí que lo de tu muerte era mentira. Quería obligarte a volver. Por favor, perdóname. No voy a perdonarte nunca. ¿Quieres decir que tu barco es más importante que yo? Regrésala a su casa. Buenas tardes. Buenas tardes. Sé que Mónica hace tiempo te trajo los papeles del barco de Juan. Así es. Y ya pagué por él. ¿Se firmó el contrato de compraventa? No. Entonces el barco no es tuyo y te devuelvo tu dinero. Disculpe, don Noel, pero no puedo aceptarlo. ¿Tienes que? Resulta que el barco sufrió un accidente, pero estoy dispuesto, además de pagar su importe, la indemnización que Juan quiera. ¿Qué accidente? Se hundió. ¿Verdad, Bautista? Así es, patrón. Se acaba de ir a pique en mitad de la bahía. Esto es un robo, un abuso. Y te puede costar muy caro. ¿Todo salió bien? Fuimos un poco rudos con los dos marineros que estaban a bordo, pero no hubo mayor problema. Gracias, Bautista. Al rato nos regresamos a la hacienda. Sí, patrón. Con permiso. Puedes estar metido en un grave problema. ¿Tú crees? Qué bueno que lo pensaste mejor, Juan, y volviste. A todos nos duele lo del Satán, pero ya comprarás otro. Regrésate a San Pedro. A ver si don Noel puede hacer algo. Dile que estoy dispuesto a pagar el doble con tal de recuperar mi barco. ¿Está bien? Ah. Luego dile lo de doña Catalina. Y te regresas para informarme qué pasó con lo de Joaquín. ¿De acuerdo? Vuelve con Mónica. Y que sea la última vez que vienes a buscarme. Azucena, lo digo porque puede ser peligroso para mí. Sí, Juan. Vamos, niña. Hasta pronto.
Doña Catalina, qué sorpresa. ¿No estaba usted en Campo Real? Sí, acabo de llegar. Pase, por favor, siéntese. Gracias. ¿Cómo está Aimé? Bien. Don Noel, quiero vender mi casa. ¿Por qué? Porque así lo he decidido. ¿Está bien? ¿Desea usted que busque algún interesado? No, ya lo tengo. Pero es que necesito que usted me haga el favor de preparar los escritos. Como usted diga. ¿Y quién es el comprador? Juan. Juan va a comprar su casa. ¿Pero por qué? Seguramente él se lo va a decir. Lo único que le pido es que Mónica no lo sepa. Está bien. ¿Y a dónde piensa mudarse? Me iré de San Pedro, don Noel. Pero, ¿por qué? Porque sí, porque ningún sacrificio es suficiente con tal de separar a mi hija de ese desdichado que solamente ha conseguido destrozarle la vida. Juan se lo pidió. Es el único rasgo de nobleza que le he visto desde que lo conozco. Está siendo muy injusta, doña Catalina. Juan 1000 veces ha manifestado su calidad humana y esto que está haciendo es un sacrificio que muy pocos hombres serían capaces de hacer. Discúlpeme si no comparto su opinión. Si Juan fuera realmente tan decente como usted dice, en primer lugar, no se habría atrevido a seducir a Aimé y tampoco se habría aprovechado de la situación para casarse con Mónica. Usted no ve la realidad, sino lo que quiere ver. ¿Y ya pensó lo que dirá Mónica? A Mónica no le quedará más remedio que irse conmigo porque no va a tener dónde vivir. Ni modo que eche al licenciado Romero de la casa que le rentó. Muy bien. Yo tengo aquí las escrituras de su casa. Supongo que el trato será de inmediato. Sí. ¿Ya convinieron el precio? Sí. ¿Cuándo se lo dirá a Mónica? En cuanto estén firmados los papeles. Pero no pienso decirle que la casa la compró Juan. En la noche ya estará listo el contrato. No quiere comer. Pobrecita. Me da tanta pena. Sufre mucho por todo lo que tendrá que pasar el señor Juan. Pero los hombres no entienden. No entendemos qué. Lo que padece una mujer cuando su esposo está en dificultades. ¿Tú qué sabes? ¿Has tenido un marido? No, no hace falta para saberlo. ¿Y por qué no te has casado? ¿Por qué no? ¿Tampoco tienes novio? No, no tengo. Guisas muy sabroso, ¿eh? Mejor que la cocinera de mi cantina. Eres de Campo Real, ¿verdad? Sí. ¿Y conociste a Azucena allá donde
Guadalupe Cajiga, ¿no? Sí. ¿Y cómo fue que caíste en ese lugar? El señor Bautista me llevó a la fuerza. Yo soy infeliz, lo tengo atravesado. Y uno de estos días me la va a pagar todas. Me voy. Gracias por la comida. De nada. Y cuando llegamos a mitad de la bahía, le abrimos unos boquetes que se fue a pique casi enseguida. Sí, ya todos en San Pedro lo comentan. Pero, ¿qué sabes de Juan del Diablo? Nada. Seguro que le va a reclamar a don Andrés. Que le reclame. A lo mejor es lo que el patrón anda buscando. Otro pretexto para pelearse con él. Pero eso sí te aseguro que esta vez me le adelanto. Bueno, me tengo que ir porque nos regresamos a Campo Real. Oye, y a propósito, ¿qué pasó con la Azucena? ¿Por qué la soltaste tan pronto? ¿Quién te lo dijo? Está en la casa de doña Catalina, allá por la playa. Bueno, es que me enteré que está esperando un chamaco mío. Y la verdad, pues no me atreví a lastimarla. ¿Y desde cuándo tan considerado tú? Pues ya ves, con los años uno cambia. Sí, ya me estoy dando cuenta. Bueno, nos vemos. ¿Ya volvió, señora? Sí. Aquí tiene, gracias. ¿Mi hija dónde está? En su recámara. Lleva las maletas a mi cuarto, por favor. Sí, señora. Hija. Hija. Pasa, mamá. ¿Cómo estás, mi vida? Bien. ¿Por qué volviste? Tenía pendiente por ti, Mónica. Hija, estás enferma. ¿Cómo está Emil? ¿Qué pasa? Juan ya se enteró de lo del barco. Se lo dijo a Azucena y quiere que usted vuelva a comprarlo como de lugar. Va a estar muy difícil. Dice que ofrezca usted el doble. El Satán se hundió. ¿Se hundió? Andrés le ordenó a Bautista que lo llevara a la mitad de la bahía y lo echara a pique. ¿Pero por qué? ¿Por qué crees? Para desquitarse, para vengarse. Es que era nuestro barco. Ya lo sé. Esto no puede quedarse así, licenciado. Hay que hacer algo. Lo que hay que hacer es tomarlo con calma. ¿Y usted cree que se puede? ¿Piensa que Juan se va a quedar con los brazos cruzados? Lo único que se podría hacer es iniciar una acción legal en contra de Andrés. Aun si yo en este momento no se lo aconsejo. Por supuesto que él decidirá. Y ahora que regreses, no se lo digas. Mientras más tarde se entere, mejor será para él. Gracias. De nada. Con permiso. Pobre. Me da tanta pena. ¿Quién mató a su hermano? Todo indica que fue el antiguo jefe de la cárcel. ¡Qué barbaridad! Entonces el esposo de la señora Mónica resultó ser inocente. Ya veremos. Pero si el licenciado Mancera dijo que sí. ¿Dónde lo viste? Estuvo aquí. Nos vio en la calle cuando veníamos del mandado y se ofreció a ayudarnos. Qué amable. Sí. Hasta lo invité a tomar el té uno de estos días. Tú no harás nada de eso. ¿Por qué no? ¿Podemos hablar? Tal parece que quieres obligarme a decirle a tu hija que ese individuo es su padre. Sí. Has perdido el juicio. ¿Te imaginas lo que sería para Mariana? ¿Quieres hundirle en la vergüenza? Entonces dile que no te casarás con ella y que le permitirás escoger al prometido que ella desee. Ella quiere casarse conmigo.
Porque no ha conocido a otro. Ya sé cuál es tu miedo. Temes que Mariana, al saber la verdad, rehúse el matrimonio contigo y tú no quieres perder la fortuna de tu hermano. Es que esa fortuna no era de mi hermano, sino de mi padre. Y si nadie te lo ha dicho, mi madre contribuyó muchísimo a ello. No lo sabías, ¿verdad? ¿Y por qué tu madre abandonó a mi suegro? ¿Qué pasó, mamá? Mi tío salió furioso. ¿Discutieron? Quiero que prepares tu equipaje. Tú y yo regresamos a la capital. ¿Por qué? ¿Mi tío rompió el compromiso? Soy yo la que no quiere ese compromiso, hija. Pero yo sí. Por favor, obedece y ve a preparar tus cosas. No, yo no me voy. Estoy dando una orden, Mariana. He dicho que no.